en Mateo 24, verso 28. Y Mateo 24 nos habla de las señales antes del fin. Y comenzamos Mateo 24 leyendo cómo los discípulos en el verso 3 le hacen una pregunta a Jesús, ¿no? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos que tú seas a través de la palabra, Señor, confróntanos, redagúyenos, instruyenos, Señor, y sé tú, mi Dios, obrando, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque toda la escritura, Señor, es inspirada por ti, Señor, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, Señor, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra, Señor. Y sé tú obrando del todo, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Entonces, bueno, el verso 3, vimos que Jesucristo dijo, sus discípulos le preguntan, ¿cuáles son las señales del fin? ¿Sí? Entonces, el verso 3 no solo fue una pregunta, ¿no? Sino fueron 3 preguntas. Y dice así, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Entonces son 3 preguntas en una y le están preguntando a Jesucristo. Y vimos cuáles eran las señales antes de la venida de Cristo. Vimos que en eso va a también venir el rapto de la iglesia en uno de los versos. Vimos la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y vimos esa parte donde Jesucristo les está diciendo cuáles van a ser las señales antes del fin y cuáles van a ser las señales antes de su venida, ¿no? Entonces, pero Jesucristo no les dice no se alarmen hasta que vean la abominación desoladora. Pero el verso 29 y 31, va a mostrar el regreso de Jesús, ¿sí? Vamos del verso 29 al verso 31, desde el verso 29 al 31. Y dice así, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjate, bueno, aquí se está hablando de un cataclismo, ¿sí? Bueno, más bien como algo cósmico, ni siquiera cataclismo, pero cósmico. Esa es la señal que está hablando, ¿no? Entonces, mira, hay muchos pasajes proféticos que describen esto, realmente, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo Joel, vamos a Joel capítulo 2, 10 y Apocalipsis 6, 12 al 14, vamos a Joel. Joel capítulo 2, verso 10. Fíjate, dice así, delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y vamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 14. Dice así, miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Fíjate, entonces es un cataclismo lo que está sucediendo aquí, ¿no? Y la señal del Hijo del Hombre, o sea, aparecerá, cuando dice aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, es difícil decir qué señal va a ser o qué señal, ¿no? Y parece que su regreso va a ser como se describe en Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Tal vez esta señal está de alguna forma relacionada con las increíbles alteraciones cósmicas, ¿no? Por eso dice que el cielo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor cuando venga el Hijo del Hombre. Pero realmente cuando vemos la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Cuando vemos la venida del Hijo del Hombre, la iglesia realmente ya tiene que ser traspuesta, ¿sí? O sea, ¿sí? Que aunque se podría decir, o sea, podría haber una controversia en Mateo 24 y podríamos decir así en Mateo 24, o sea, en Mateo 24 se puede decir que hay una controversia entre Mateo cuando está diciendo, bueno, a ver, Jesucristo les explica a sus discípulos, cuando oigan la abominación desoladora, ¿cuándo es la abominación desoladora? Ya lo explicamos, cuando el anticristo reedifica el templo por 3ª vez de Jerusalén, ¿sí? Esa es la abominación desoladora, cuando haga sacrilegio. Entonces probablemente la iglesia va a ser raptada ahí.
lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 17. Nosotros creemos en un rapto. La iglesia no va a sufrir la gran tribulación y creemos que ese rapto va a ser. Pero la segunda venida de Cristo podría decir que son dos venidas. Cuando Jesucristo aparezca en el cielo, ¿sí? Y todo ojo le vea, ¿no? Como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Todo ojo le verá. Y las tribus y las naciones harán lamentación en el sí y en el amén. Entonces nos vamos a dar cuenta que probablemente se está hablando que cuando Cristo aparezca serán así como si fueran dos venidas. O sea, hay una controversia con Mateo, ¿sí? Entonces, fíjate, este cumplimiento del final es indicado por la señal de la abominación desoladora. Cuando la abominación desoladora que habló el profeta Daniel en el libro de Daniel, en el capítulo 9 y en el capítulo 11 y 12, que habló de la abominación desoladora, y cuando se cumpla la reedificación del templo, nos vamos a dar cuenta que ya comenzó, ¿sí? Cuando se instaure el templo, para eso la iglesia ya no tiene que estar aquí. La iglesia no tiene que estar en la tierra, porque se cumple la profecía que habló el profeta Daniel y se cumple lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 24, verso 15. Cuando escuchen de la abominación desoladora, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, ¿sí? Bueno, fíjate, entonces vamos al verso 32 al 35. Vamos al verso 32 al 35. De Mateo 24. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas y sabéis que el verano está cerca. O sea, cuando Jesucristo se está refiriendo a la higuera era un árbol importante en Israel porque la higuera daba fruto en abundancia y la tierra ya estaba lista. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesucristo? Acuérdate que las parábolas era una parte para mencionar la vida cotidiana, lo que pasaba en el tiempo, pero era una ilustración como una analogía. Eso es lo que se refiere a una parábola. Entonces, cuando Jesucristo está diciendo de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna, es porque todas las cosas ya acontecieron o ya están aconteciendo. Jesucristo dijo que en principio de dolores que iba a haber guerras, hambres, terremotos, pestes, inundaciones en diferentes lugares, pero eso no es el fin. Si tú te fijas realmente como creyente, ¿sí? Todas estas cosas ya se han cumplido, todas las señales, ¿sí? Y ya hemos oído de rumores de guerras, Ucrania, México también, el ZLN, Chiapas, Colombia con el FARC, son rumores de guerras, ¿no? ¿Sí? Guerras, se han cumplido, guerras, terremotos, guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Acuérdate que los postreros días empiezan desde el año 70, desde la crucifixión de Cristo, y se cumple la abominación desoladora también en el año 70 después de Cristo, a través de los romanos, porque ellos también instauran en el templo imágenes y todo, hacen como un sacrilegio, ¿sí? O sea, la abominación desoladora no se va a cumplir apenas, o sea, tiene un cumplimiento pasado, pero sí, más bien sí se va a cumplir en el futuro. Eso es lo que muestra. Entonces, bueno, todo lo que está diciendo aquí Jesucristo, la higuera ya está floreciendo. ¿Por qué? Porque hay persecución, terremotos. Tú lo ves, hay persecución para la iglesia. Desde tiempo antiguo, la persecución empezó en el año 70, después de la destrucción del templo. Sí, los romanos entregaban en el Coliseo romano a los cristianos. Desde ahí empieza la persecución. Pero hoy en día tú también lo ves en Guerrero, en Nigeria, en África. En varias partes del mundo ves la persecución, que asesinan a los cristianos. Y para nosotros la persecución no debe de ser así, ay, qué tortuoso, ¿no? La persecución, ¿no? O sea, bueno, no sabemos cuál es el caso, pero acuérdate que la persecución para ellos es estar a un tiempo de un paso de llegar al Señor. La muerte no se enseñorea de nosotros. O sea, la persecución no debe de ser así, ay, no, estamos viendo, se está cumpliendo todo lo que Jesucristo dijo en Mateo 24. Se ha levantado nación contra nación, se ha levantado hombre contra hombre, y hay falsos maestros y falsos cristos. Estamos viendo que todo lo que Jesucristo está diciendo en este verso se ha cumplido, ¿sí? Y también se ha cumplido que el evangelio está predicado en la mayoría parte del mundo, porque por eso Jesucristo en Mateo 24, verso 14 dice, y será predicado el evangelio en todo el mundo y ahora vendrá el fin. Si tú te das cuenta, la mayor parte del evangelio ha sido predicado en el mundo, hasta en las aldeas.
Han entrado hermanos a predicar en Amazonas, han entrado hermanos a predicar en aldeas como Nueva Zelanda, lugares así que están bien aborígenes. Se ha predicado el Evangelio en todo el mundo, el Evangelio está dado a conocer en todo el mundo. Las señales, realmente, si tú te fijas, ya están dadas. La mayor parte de las señales. Por eso Jesucristo dijo, tengan cuidado cuando la higuera ya florezca. O sea, si nosotros pensamos, los creyentes, que estamos viviendo en un tiempo así muy bueno, no. Por eso el apóstol Pablo nos dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y sé diligente en tu manera que vivir, no andes como necio, sino como sabio, porque los días son malos. La salvación es un regalo inmerecido, pero la salvación se guarda con temor y con temblor. Dios no nos ha puesto para ira al creyente, sino nos ha puesto para vida eterna. Acuérdate que cuando se cumple esa abominación desoladora que habló el profeta Daniel, esa abominación desoladora se tiene que dividir en dos. 3 años y medio de paz y prosperidad y 3 años y medio de destrucción repentina. Y tiene que venir la ira de Dios para barrer el pecado del mundo. Eso es lo que tiene que hacer esa abominación desoladora y es una de las señales. Pero realmente la iglesia ya no va a sufrir la gran tribulación ni la ira de Dios, porque la iglesia va a ser guardada. Entonces por eso el apóstol Pablo nos dice que Dios no nos ha puesto para ira. Por eso tenemos que estar orando, velando, en comunión con Dios, buscando al Señor, porque el día del Señor se va a cumplir en algún tiempo. No sabemos cuándo, pero realmente las señales están dadas. Pero la Biblia, la palabra de Dios y el Señor nos manda a estar ya atentos a las señales, a todo lo que acontece. Entonces, fíjate, cuando tú comparas este pasaje con lo que se dice en Lucas, capítulo 21, verso 29 al 31, ve lo que dice en Lucas. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis que vosotros mismos el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Para nosotros el saber que el reino de Dios está cerca es importante, porque saber que nosotros vamos a tener esa redención es lo que esperamos, la redención de Cristo, una vida nueva, en donde perdure la justicia, la paz, donde Cristo sea el reino, porque eso es lo que esperamos ya. O sea, que no nos dé miedo, ¿sí me entiendes? No nos da miedo como creyentes. Dios no nos ha puesto para ira, sino para vida. Eso es lo que ha hecho el Señor. Dios nos ha puesto para vida eterna. Que no nos dé miedo como creyentes, porque a veces como creyentes pensamos y escuchamos todo lo que dice la Biblia, puedes decir, bueno, es difícil. Y a veces uno como creyente también vive su propia gran tribulación. A veces uno como creyente, a veces de repente hay problemas, luchas, pero Dios no nos ha puesto para ira, sino nos ha puesto para vida. Y debemos de estar atentos a lo que se está cumpliendo en la Escritura como creyentes. Debemos de estar conscientes, todo lo que está escrito se está cumpliendo. Por eso Jesucristo está diciendo, y el doctor Lucas, en Lucas capítulo 21, verso 29 al 31, así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Quién no quiere el reino de Dios en la tierra? ¿Quién no busca el reino de Dios en la tierra? ¿Quién no busca el reino de Dios a sus vidas? Yo busco a diario el reino de Dios en mi vida, porque el reino de Dios, ¿qué trae en tu vida? Trae paz, trae amor, trae misericordia, trae fe, trae esperanza. Eso es lo que trae el reino de Dios a nuestras vidas, trae justicia. Y tú no esperas el reino de Dios también en la tierra, porque el reino de Dios se va a establecer en la tierra y va a ser un mundo nuevo. Se va a quitar la maldad, se va a quitar lo caído. Este mundo roto va a desaparecer, este mundo caído va a desaparecer. Entonces eso es lo que esperamos todos los creyentes, que se cumpla, ¿sí me entiendes? Que se cumpla la Escritura, porque se va a cumplir. Así como la Escritura en algún tiempo nos dice que Jesucristo vino en carne y se cumplió porque lo conocemos, Dios nos ha revelado, el Hijo nos ha revelado a Dios a través del Hijo, ¿no? Eso es lo que ha hecho. El Señor se ha revelado y nos ha mostrado quién es Dios, cuál es su carácter. Y se ha revelado al mundo, a la humanidad. Así como Cristo vino en carne, algún día la ira del Señor va a ser consumada. Por eso Jesucristo nos llama a estar alertas. Aprended de la higuera. Cuando ya
Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viendo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Eso es lo que representa este verso, Mateo 24, verso 31, verso 32, ¿sí? Eso es lo que representa. Y en Lucas capítulo 21, fíjate, vamos al verso 32, 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, ¿qué otra señal quiere? O sea, tú como creyente, ¿qué otra señal quieres? Todas las señales, o la mayoría de las señales, están dadas. El Señor está tocando la puerta. El Señor no tarda. Por eso la Biblia dice en Hebreos, dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino para vida. Porque el Señor está a la puerta, el Señor está cerca. Nosotros no somos de los que retrocedemos, de los que decimos vamos para atrás. Dios no nos ha puesto para ira, sino para vida. El Señor está a la puerta, el Señor está tocando, está esperando. ¿Y sabes por qué a veces no viene todavía la ira de Dios? Una de ellas es porque el último escogido o el último pecador no se ha arrepentido, pero otra también es porque Dios está queriendo recoger una iglesia sin mancha, sin pliegue, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, porque la iglesia todavía no está perfeccionada. Pero por eso la Biblia también te habla de un rapto. Y ahorita lo va a expresar Jesucristo. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 estarán en un molino, el uno será tomado y el otro dejado. 2 estarán en la cama, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Sabes qué significa esto? Es por los diferentes usos horarios que hay en la tierra. Y de repente van a estar en Japón, que ahorita en Japón es de noche, y van a ser traspuestos, y de repente vamos a estar aquí en México y de repente vamos a estar en nuestras labores. Eso es lo que significa el molino, y vamos a estar laborando y uno va a ser traspuesto y el otro dejado. Eso es lo que significa. Yo creo inminentemente en un rapto de la iglesia, creo. ¿Por qué? Porque si tú lees la Biblia, sí existe la palabra ser traspuesto, porque cuando tú ves a Enoc en el libro de Génesis, capítulo 5, dice que no caminó con Dios porque era un varón perfecto. Y el caminar con Dios es que fue traspuesto. Y cuando tú ves al profeta Elías, dice que un carruaje de fuego lo arrebató hasta el cielo. Elías no fue muerto, ni Enoc caminaron con Dios. No fue traspuesto. Esa es la palabra. No es morir. Por eso Pablo dice que no precederemos a los que duermen. No los precederemos. Cuando Pablo está diciendo que no precederemos a los que duermen, es porque no nos adelantaremos, porque primero Dios vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, a levantar a los muertos en Cristo, y después juntamente con ellos nosotros seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en gloria. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, verso 16 al 17. Y tú léelo solo para que no pienses que es choro de uno. Eso es lo que va a hacer el Señor, ¿sí? Y cuando tú leas Daniel, el profeta Daniel, dice que algunos serán levantados, los que duermen serán levantados del polvo. Unos para vida y otros para confusión eterna. Y eso es lo que va a hacer, porque para nosotros realmente el saber que los que han muerto y han muerto en Cristo, o los que han muerto para nosotros están dormidos, pero para Dios ya están en la resurrección, porque Dios es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe. Y para el Señor ellos ya están en la resurrección. Los muertos para Cristo ya están en la resurrección, los que han vivido con Cristo y murieron con Cristo. Pero para nosotros están durmiendo. Por eso el apóstol Pablo dice que no precederemos a los que duermen. Y por eso el profeta Daniel, ¿ves cómo los judíos, cuando Jesucristo los confronta, Jesucristo mismo les dice y los jaló? Bueno, el apóstol Pablo más bien fue en el libro de los Hechos de los Apóstoles que leímos. El apóstol Pablo los jala y hace una división entre fariseos y escribas, porque los fariseos creían en la resurrección, porque la resurrección estaba dada
también a través de los profetas, o ellos lo hablaban, como Daniel fue uno, y como Isaías fue otro. Entonces la resurrección, eso es lo que esperamos todos los creyentes. Por eso Jesucristo te está diciendo, espérate, cuando la higuera, ya sabes que Cristo está a la puerta, porque eso es lo que esperamos todos los creyentes, la vida, porque Dios no nos ha puesto para muerte. Porque a veces nosotros simplemente vemos lo de la tierra, pero lo de la tierra es pasajero, es efímero, pero nuestra mirada debe de estar puesta en nuestra redención, porque la redención vendrá algún día, cuando menos lo esperemos. ¿Y cómo quieres que te halle el Señor? En los deleites, en la carne, en la glotonería, porque la glotonería no nada más es el comer. La glotonería es un tipo de la carne. Cuando tú le das deleite a la carne, cuando estás viviendo para tus propios deleites, para tus propios deseos, para tus propias concupiscencias, esa es una obra de la carne, la glotonería. Y cuando nosotros estamos viviendo para eso, no estamos viviendo para el Señor. Porque la iglesia, ¿cómo debe de estar? Esperando al Señor. Mira, Mateo 25 lo va a explicar, esas 10 vírgenes que tenían esa lámpara encendida. Y era una antorcha. Y la lámpara representa al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que ha puesto sobre nosotros, porque nos ha dado espíritu de vida. Porque cuando nosotros recibimos al Señor, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿cómo va a estar? ¿Cómo quiere que estemos? Esperándolo, anhelando su venida, que Cristo vuelva a la tierra y restaure su reino. Pero ¿cómo debemos de estar la iglesia? Esperando como a Cristo en santidad, en honor, viviendo para Él. Y sí, ¿no? O sea, decimos, ¿no? O sea, bueno, yo tal vez tengo muchos problemas, tengo así de repente cosas que no le agradan a Dios. Trae todo a Cristo y entrégaselo a Él. Tú no lo puedes cargar porque el Señor ya lo cargó a través de la cruz. Pero el Señor sí te puede ayudar. Por eso la Biblia dice, acerquémonos al trono de la gracia, al oportuno socorro. ¿Tú crees que la iglesia está llena de personas buenas? La iglesia no está llena de personas buenas. La iglesia está llena de pecadores que han confesado su pecado y que a diario le piden al Señor, ayúdame, santifícame, porque espero tu día, espero el día del Señor, espero a que tú vengas, te estoy anhelando, anhelo tu reino en esta tierra y anhelo tu reino en mi vida. Fíjate, entonces mira, Jesús asegura que cuando estas señales aparecieren como Él las predijo, la abominación desoladora seguirá la gran tribulación, seguida por las señales en los cielos. Fíjate, ¿hasta qué verso dijimos que íbamos a leer? Hasta el 35, ¿no? Fíjate. Entonces, verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. La palabra generación no solamente se refiere a la generación que vivimos, también se puede decir, a través de la generación puede decirse y traducirse como el nombre raza, y se puede referir a los judíos, y por eso los judíos también siguen en la tierra, y por eso Dios no ha eliminado a los judíos. Eso es lo que se puede traducir. Fíjate, entonces mira, se ha sugerido que la palabra generación puede también ser traducida como raza, y es una promesa de que la raza judía no será extinguida y sobrevivirá hasta el final. ¿Ves? Esa es la parte. Ahora, fíjate, la generación a la que Jesús se refiere no puede ser la generación de los discípulos, porque ellos nunca vieron a Jesús regresar en gloria, como se describe en Mateo capítulo 4, verso 30. Y es indudablemente la generación que ve estas señales. Estos eventos y el regreso de Jesús no será en un lapso de alrededor de 1000 años, sino que sucederá en serie. Mira, a veces nosotros decimos, ¿no? Hay mucha gente, a veces tú platicas, ¿no? Del regreso de Cristo. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué te dice la gente? Oye, ¿cuánto tiempo llevan esperando y no viene el Señor? Y dijeron que en el 2000 y no vino. Y dijeron que en el 2012 y no vino. Y si te vas a la historia de 1846 ya esperaban al Señor. Un grupo de estadounidenses esperaban al Señor, unos que formaron una secta. Y esperaban al Señor en 1846.
Y entonces mucha gente puede decir eso, bueno, ¿desde hace cuánto tiempo? Bueno, la Biblia te da, si tú estudias la palabra de Dios al pie, vas a encontrar todo en la Biblia. No nada más para tu forma de vivir y que seas una buena persona y que te eduques y que de repente el Señor quite el pecado de tu vida y te haga así recto delante de Él, íntegro y todo. No, te va a dar de todo. Porque la palabra de Dios tiene respuestas para todas las cosas. Si tú piensas que la palabra de Dios, y a mí algún día de repente se me salió, ¿no? Cuando estaba joven en la fe y acababa de salir en la fe, y yo le dije a una hermana, le dije, es el tumbaburros, y se enojó. Y pues sí es un tumbaburros, porque sí te quita lo burro. Eso es lo que hace la palabra de Dios, porque de repente te da entendimiento, y no es para ofender a nadie, ¿sí me entiendes? Pero eso es lo que hace la palabra de Dios, nos da entendimiento, nos ayuda a comprender más las cosas. Entonces, cuando tú ves que hay hombres que de repente empiezan a decir, oye, ¿cuánto tiempo? Pues la misma Biblia te dice eso en 2 de Pedro, capítulo 3. Hay burladores de la promesa de su advenimiento. Llegarán hombres burladores de la promesa de su advenimiento que han dicho, ya han dormido los padres. Y no ha pasado nada, la tierra sigue igual. Porque la Biblia, ¿qué dice? Dice, no tengan tardanza o no tengan esperanza en la tardanza, porque lo que son 1000 años para Dios es un día para el hombre, lo cual es muchos tienen por tardanza. Hay muchas personas que de repente ven el día del Señor y dicen, no, no va a acontecer, ¿no? Y la iglesia, si ha recibido la palabra de Dios, ¿cómo debes de estar esperando a Cristo? ¿Cómo deberíamos de como iglesia estar esperando al Señor? ¿Qué es lo que esperamos la iglesia? Cielos nuevos y tierras nuevas. ¿A quién esperamos? La redención, porque nuestra redención ya está cerca. Eso es lo que te dice la Biblia. Yo creo que es un tiempo, si me entiendes, a nosotros ha de ser una de las generaciones que a lo mejor nos puede tocar el retorno de Jesús, o tal vez no sabemos. Por eso Jesucristo más adelante lo va a decir. El día ni la hora nadie lo sabe. Por eso sus discípulos le preguntan, ¿cuándo será el día y la hora? Nadie lo sabe. Nadie sabe cuál es el retorno de Jesús, pero sí se sabe, porque Él mismo lo dijo, que el Señor vendrá ¿cómo? ¿Cómo vendrá el Señor? Como un ladrón en la noche. ¿Cómo entra un ladrón a una casa? Cuando tú menos ves ya te vaciaron. A mí me han vaciado una casa. ¿Sí me entiendes? Y yo nunca me lo esperé. Y de repente cuando yo vi, entré a esa casa, chapas forzadas adentro. ¿Sí me entiendes? Todo ya vacío. Porque nunca lo esperas. Porque así es un ladrón. No te va a decir, oye, ¿puedo entrar a tu casa a saquearte tus bienes? No te va a decir eso, ¿no? O sea, el ladrón va a esperar y te va a cazar como una presa, ¿no? Porque así es una presa, ¿no? De repente cuando ve un león a un ciervo, lo caza y lo mata. ¿Y el ladrón qué va a tratar de hacer? Va a esperar así el tiempo perfecto para meterse y que tú ni cuenta te des. Y eso va a ser el tiempo del Señor. Así lo dijo Él. ¿Sí me entiendes? En Mateo capítulo 25. Y así lo afirma el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Que el mismo Señor vendrá como un ladrón en la noche, cuando nadie menos se lo espere. Por eso es tan importante que como iglesia vivamos en santidad, en honor, en honra. Yo tal vez puedo engañar al hombre, ¿no? Y le puedo decir, mira, yo, si me entiendes, tal vez soy muy recto o esto, pero a Jesús no lo puedo engañar, ¿no? Y mi integridad, ¿de quién depende? Del hombro de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? ¿A quién quiero agradar? Y sí, con todo y lo que tenemos dentro, en nuestros corazones, con todo. Pero por eso dice que nos acerquemos al trono de la gracia, al oportuno socorro, al favor, a la misericordia, a Él. Fíjate, el verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Cristo y el Evangelio, ¿cuántos años lleva? Y fíjate, ¿tú crees que al año 70 muchos no les habrán dicho los romanos o no pensaban, estos están locos? Y sigue esa misma locura. Y sigue esa misma locura desde Abraham, desde Moisés.
Porque tal vez la iglesia simplemente es adjuntada al propósito de Dios a través de Abraham. Porque eso es lo que es la iglesia. La iglesia fue adjuntada porque no Dios llamó a Abraham y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a través de la simiente de Abraham, ¿quién procede? No lo leímos en las Crónicas y no lo hemos leído en Mateo capítulo 1. ¿Quién procede de la simiente de Abraham? Jesucristo. ¿Y la iglesia de quién es? ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Entonces yo digo, realmente si tú te fijas, el Evangelio y la palabra de Dios no se quitaron. Porque el cielo y la tierra han pasado, pero la palabra de Dios permanece, ¿no? Por eso dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y conocemos a Cristo. Fíjate, verso 37 al 39. 36, vete al 36. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. ¿Sabes quién tiene reservada la ira? El Padre. Mas como en los días de Noé, fíjate, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Sabías que en los días de Noé, en Génesis capítulo 6, la perversión del hombre estaba como ahorita y la inmoralidad del hombre estaba como ahorita? Era parecido el tiempo de Noé. ¿Y sabes qué representaba el arca para los hombres? ¿Qué creen que representaba el arca para los hombres? Es una pregunta. Salvación. Eso es lo que representaba, la salvación. El arca era un tipo de Cristo. Representaba la salvación para los hombres. ¿Y qué dijeron? Cuando ahorita está diciendo así, ¿no? O sea, bueno, como en los tiempos de Noé, se casaban, se daban en casamiento, estaban comiendo. Y eso es traducido también a qué? A que el hombre le está dando gusto, ¿a qué? A su deleite. Y tú ves de repente y sales a la calle y el hombre secular, ¿qué está haciendo? O sea, no tienen así un temor de Dios. Se están divirtiendo, se están deleitando, están comiendo, bebiendo, están dándole ¿qué? El comer también significa, como lo habíamos dicho, la glotonería. La glotonería es darle deleite a la carne, a lo que ellos quieren. Y así vendrá la venida del Hijo del Hombre, como en los tiempos de Noé. Porque Noé hizo el arca y de repente Noé estaba haciendo el arca y muchos que dijeron: este está loco, ¿qué está haciendo una arca? Pero Dios le dijo a Noé: vendrá un diluvio sobre la tierra, que era un arca. ¿Sabes que nunca había habido un diluvio sobre la tierra? Porque en Génesis capítulo 1, la Biblia dice que había un aspersor y un vapor que regaba la tierra, pero nunca había habido un diluvio. Y se rompieron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y vino un diluvio, y Noé fue ¿qué? Obediente a Dios, porque creó en Dios. Y a través de Noé se preservó las naciones. Y si te fijas, uno de los hijos de Noé, Sem, de ahí provienen los judíos. Y Dios preservó porque Dios tenía un propósito. Pero así será la venida del Hijo del Hombre, como en los tiempos de Noé. La gente está disfrutando, está trabajando, está deleitándose, pero así será la venida del Hijo del Hombre, cuando menos lo esperen. Fíjate qué importante es para la iglesia. No es para que tengamos miedo, porque estás en Cristo, el Señor te redimió. Hay que guardar nuestra salvación con temor y con temblor. Pero qué importante es para nosotros, la iglesia, anunciar a Cristo. Porque Noé anunciaba la salvación. Nosotros no tenemos que anunciar la salvación y cuidarla. Por eso dice una parte en la Biblia: ¿cómo no guardaremos esta salvación tan grande? ¿O cómo desecharemos esta salvación tan grande? Porque así será, ¿no? La venida del Hijo del Hombre, cuando menos lo esperen las personas. O sea, de repente vas a ver el rapto, se va a ver inminente, y va a ser como en los tiempos de Noé. Cuando menos lo esperen, la gente está disfrutando. Y no es malo, a veces hasta que tú salgas de la iglesia y disfrutes, ¿sí me entiendes?
¿Por qué? Porque también es de mano de Dios disfrutar lo que Dios te ha dado, dice el libro de Eclesiastés. Pero malo es que a veces, ¿qué hacemos? Nos apartamos del Señor y queremos vivir nuestra vida como nosotros queramos. Y de repente decimos, no, pues quién sabe si vaya a pasar y todo. Y así están estos, ¿no? Como en los tiempos de Noé, así van a estar. Los gentiles no se van a dar cuenta, porque en el tiempo de Noé se habían corrompido los ángeles, ¿no? Dice en Génesis capítulo 6, verso 1 al 5, y vieron a las hijas de Dios hermosas y se allegaron a ellas. Y la maldad del hombre fue en aumento. Y no, Jesucristo está diciendo en Mateo, en los versos anteriores, que la maldad del hombre aumentará y el amor de muchos se enfriará. ¿Tú cómo ves la humanidad? ¿Tú crees que en los tiempos de Noé no había tanto sacrificio, culto? Y desviaban al hombre de Dios. Y los hombres, imagínate toda la revolución que tenía Caín. Porque cuando tú lees el Génesis, en Caín ya había artífice de bronce, ya había industria. O sea, ya se estaba formando toda una civilización grande. Pero los hombres habían desechado a Dios. Por eso dice Primera de Juan, que como Caín, que era del maligno. Caín fue rebelde delante de Dios. Abel era como, era un hombre que adoraba al Señor, pero Abel fue muerto. Entonces tuvo que venir otro hijo de Adán que se llamó Set, donde los hombres volvieron a invocar a Dios. De ahí proviene Noé, de Set, de esa simiente. Entonces los hombres en el tiempo de Caín era una civilización grande y los hombres ya estaban así en perversión, habían desechado a Dios, los ángeles caídos habían corrompido al hombre y probablemente los ángeles caídos hicieron que los hombres adoraran otras cosas y no a Dios. Lo mismo que se vive ahorita. Entonces tú, por ejemplo, tú ves, ¿quién crees que corrompe al hombre y le dice, hoy muere un hombre, hoy acaba de morir un hombre que decía que la santa muerte lo había salvado? Hoy. ¿Y sabes cuántas veces se le predicó a ese hombre? Muchas veces. ¿Y sabes cuando me dieron esa noticia? Digo, puta, murió sin Cristo. Lo recibió. Yo no sé si el Señor, si lo reciba, si de repente el Señor haga la obra. Yo no soy Dios. Pero bíblicamente no creo. Pero hoy murió con la santa muerte. ¿Y quién los engañará? ¿Quién es el padre de mentira? Y atrás de todos esos ángeles caídos, ¿quién estaba? Y así está ahorita, ¿no? Porque es lo mismo. Entonces ves tú a los hombres bien corrompidos, bien perversos. ¿Sí me entiendes? Si no hay Dios, como lo dice Pablo a Timoteo, sin afecto natural, implacables, con apariencia de piedad, negando la eficacia de ella, sin amor fraternal, desechando a Dios. Así ves al hombre hoy en día, porque tú les predicas del Señor y ¿cómo te ven? Yo le predico a una persona, a un arquitecto así, de dinero, entre comillas, y le prediqué y le dije, ¿sabes qué? Oye, mira, Jesús, ¿sabes qué? No hables de esas cosas. Y de repente ves a las personas y tú las puedes ver y dicen, bueno, tienen alguna economía, tienen esto, tienen aquello, pero rechazan al Señor. Porque así hay muchos hombres burladores, como en el tiempo de Noé, porque se había corrompido la humanidad. Pero Noé y sus hijos representaban el remanente. La iglesia, ¿qué es lo que representa? El remanente. Y no es para que de repente los desechemos y digamos, no, ya no nos vamos a juntar con nadie y nos vamos a encerrar y un círculo bien cerrado. No, al contrario, es para que los veamos en amor, en misericordia y saber que a nosotros Dios no nos ha puesto para ira y si ellos no reciben al Señor, pueden morir sin Cristo. Es de urgencia que la iglesia entienda eso y es de urgencia que nosotros prediquemos el Evangelio. Es urgente que la iglesia predique el Evangelio, porque ¿cuántas personas morirán sin Cristo? Y a veces tú dices, bueno, los problemas que yo tengo y esto, y me sucede esto, y todo, y a mí, ¿quién me ayuda? El Señor. Solamente entrega tu vida a Cristo. Síguelo, búscalo a través de la Escritura, conoce al Señor a través de la palabra. Acércate a Él. Fíjate, el verso 38, ¿no? 39, ¿no? 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ve? No entendieron. O sea, dijeron, no, pues ¿sabes qué? Pues no va a pasar nada. Aquellos en los días de Noé fueron advertidos
Y el juicio vino eventualmente. O sea, fueron advertidos. Y a veces, ¿qué te dicen como creyente cuando tú predicas la palabra y les dices que va a venir un juicio a la tierra y que van a pasar las cosas y todo? Te toman de loco, ¿no? Y pues hasta la misma Biblia te da respuesta de eso. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Y dice que el hombre natural, en 1 Corintios capítulo 2, no alcanza a percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él que son locura, porque se han de discernir espiritualmente. No lo alcanzan a concebir. Pero hay que seguir orando, interceder por las almas. Ese es el propósito de la iglesia, interceder. No conocen, no saben, tienen un velo, tú has vuelto a nacer. El Señor te está dando a conocer la verdad. Cristo murió por los pecadores para darles vida. Eso es lo que ha hecho el Señor. El Señor no nada más es para solucionar nuestra vida, nuestros problemas, que lo puede hacer en su misericordia y en su bondad. El Señor ha venido para darnos vida eterna. No le preguntaron sus discípulos: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Él es la eternidad. Él es la vida. Él venció a la muerte a través de la cruz. ¿No dice el autor de los Hebreos en el capítulo 2, verso 14? Por cuanto toda la humanidad, todos los hombres participaron de sangre y de carne, del pecado. ¿Cuándo? En el principio, por culpa de Adán, pobre Adán. Cuando se han levantado los muertos, Adán va a recibir el castigo y va a decir: ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Por cuanto todos participaron de sangre y de carne, él participó de lo mismo. ¿Para vencer a quién? Al dueño del imperio de la muerte. Eso es el diablo. Es un mundo caído. Es como en los tiempos de Noé. Por eso Dios hizo a la nación de Israel para mostrar su carácter, su ley, sus estatutos, sus mandamientos, pero ahora ha entregado a su Hijo para mostrar cuál es el carácter de Dios y qué es lo que ha hecho Dios a través del sacrificio redentor en la cruz del Calvario: darle vida al hombre. Eso es lo que hizo Jesús, darle vida al hombre. Nos resucitó de los muertos. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6: juntamente sepultados en el bautismo para vida nueva en Cristo. Eso fue lo que hizo el Señor, darnos vida juntamente con Él, muertos en el bautismo para vida en Cristo. El Señor lo hizo. Fíjate, entonces mira, 2 de Pedro capítulo 3 verso 10, ve, eso fue anunciado para el pueblo de Noé en el tiempo de Noé. 2 de Pedro capítulo 3 verso 10 nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Como en el tiempo de Noé, el hombre va a estar así, y no esperaba. La iglesia, ¿cómo debe de estar? Esperando al Señor. Como esas vírgenes que muestra Jesucristo en Mateo capítulo 25. Vean los siguientes versos. Vamos a los versos 27 al 39, ¿no? 37 al 39. Vean el 40 al 44. Entonces, fíjate aquí cómo es eminente un rapto, ya lo hemos dicho. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Fíjate qué es lo que te está diciendo Jesucristo. Velad. ¿Qué significa velad? Estar orando, estar en comunión, estar en Él, estar en santidad. ¿Cómo va a recoger Dios a su iglesia? Sin pliegue, sin arruga. Una iglesia gloriosa. Mira, cuán paciente es el Señor y cuánta bondad tiene, que no manda su ira y que no manda el juicio a la tierra, porque es misericordioso y está esperando recoger una iglesia sin mancha, sin arruga, sin pliegue, viviendo en santidad, honrando al Señor. Fíjate, verso siguiente: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Ves? O sea, como cuando un ladrón entra,
O sea, tú ya estarías hacia la puerta con una UCI, ¿no? O sea, sí o no, ¿no? O sea, literal, ¿no? Es lo que está diciendo. Tú estarías ya escoltado así con 3 policías sabiendo que van a entrar a tu casa, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí. Si tú supieras el día y la hora, ¿a poco no estarías? O sea, literal, ¿no? O estarías durmiendo así, ¿no? De repente, sí, no me importa, mira. Todo sí, va, no te preocupes, ¿no? Vamos a volvernos hippies, ¿no? Sí, todo light, todo amor, todo paz. Jesús es amor. Están locos. Jesús es amor. Sí, Jesús es amor. Jesús es amor. Sí. Pero nos va a transformar a través de su amor, porque amar es obedecer. Porque lo amo, porque lo obedezco. Porque he visto el sacrificio en la cruz, porque lo reconozco, porque no me lo ha mostrado sangre ni carne, sino el Espíritu de Dios, porque he reconocido su sacrificio en la cruz. Sé bien lo que Él hizo por mí, murió para darme vida. No es un sacrificio barato, no quedan así en la sangre de Jesús así como algo barato, porque eso no es la sangre de Cristo. La sangre del Señor que nos redimió y que nos resucitó de los muertos, habla más que el amor de Cristo. Porque si yo quiero presentarme a Jesús, no solamente el amor de Cristo, porque yo puedo decir, bueno, Jesús es amor, y sigo en los deleites, Jesús es amor, y sigo en mi glotonería, porque muchos así piensan, ¿no? De repente dices, bueno, Jesús es amor, y vivo mi vida como quiera. Sí es amor, pero cuando lo amo, lo obedezco, y no porque me obligue, porque estoy conociéndolo a través de la Escritura, porque Él me está mostrando cómo es su carácter, y lo amo y lo obedezco porque veo la palabra de Dios y conozco la palabra de Dios, y la palabra de Dios es una espada y Él representa la palabra de Dios, y no porque sea un legalista, un fariseo, es porque realmente Él es real. Y por eso cuando Él murió, en una de las palabras de la cruz dijo, consumado es, que se refería a que ya a través de él había un nuevo pacto. ¿Y el nuevo pacto qué es? Su sacrificio. Y lo ha hecho con nosotros. Por eso dice, estableceré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Eso fue lo que hizo el Señor. No vendamos a veces la sangre de Cristo de forma barata. No digamos, bueno, sí, el Señor es amor. Sí, el Señor es amor y ama al pecador, y tal vez a nosotros nos dio el conocimiento a través de la palabra y nos lo está dando y nos está mostrando su carácter, y tal vez muchos no lo saben y los tengo que llevar a los pies de Jesús en amor, tal vez no en juicio, porque hay muchas personas que necesitan el amor de Cristo, pero a través del amor les vas a enseñar la obediencia de Cristo a través de la Escritura. La misma Escritura va a hablar, no necesitas la boca. Porque a veces el Señor mismo dijo que si nosotros no habláramos, las mismas piedras iban a hablar. Y Él puede hacer hablar a las piedras. Fíjate, siguientes versos. Verso 42. Mira, ¿cómo representa, ¿no? ¿Cómo representa estos versos? El uno será tomado y el otro dejado, ya lo dijimos, diferentes tipos horarios, diferentes partes del mundo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que el Padre, bueno, ya lo dijimos, verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Fíjate, ¿cuál es la recomendación de Jesús? Él es amor, pero ¿cuál es la recomendación de Jesús? Velad, porque no sabes el día que el Señor vendrá. No sabemos, no lo sabemos. Puede venir hoy mismo en la tarde, puede venir mañana, puede venir en un mes, puede venir en 3 meses, puede venir en 5 años, en 10 años. No sabemos. Pero la recomendación, ¿qué es? Estar alertas, estar atentos a su regreso, a su venida. No así todos paniqueados, ¿no? O sea, ay, ¿cuándo va a venir el Señor? Y no me encuentro en santidad. Y esto no. ¿Por qué estás alerta de que viene Cristo? ¿Por qué? Lo acabamos de decir. Por amor. Porque he reconocido su sacrificio, lo conozco, sé quién es. No es un invento del hombre para dominar masas, no es que nos han sometido a alguna religión, no, hay una relación con Cristo entre tú y Él,
y Él te está santificando hasta su venida. Por eso dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, el día del Señor vendrá. Y es lo que esperamos, porque el día del Señor vendrá. Y yo creo firmemente que el día del Señor vendrá. No sabemos cuándo, pero así va a venir. Fíjate, entonces mira, bueno, esto habla del rapto, ¿no? Entonces velá, todo, ya dijimos. Ahora vete al verso 45 al 47. ¿Quién es pues el siervo fiel? Fíjate, aquí lo compara con una parábola de dos siervos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. ¿Esto a qué se refiere? ¿Dónde tenemos que estar? En Cristo. ¿En qué tenemos que estar? En santidad. ¿En qué tenemos que estar? En obediencia, buscándolo, reconociéndolo, buscándolo, clamando a Él de día y de noche. ¿No? Predicándolo. Eso es lo que tenemos que hacer la iglesia. Fíjate el siguiente verso. Bienaventurado aquel que el siervo al cual su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. Fíjate, somos siervos del Señor porque servimos a Él. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿No lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1 al 5? Dice que antes nosotros también estábamos muertos. Pero Él nos ha puesto ¿para qué? Para vida y no para ira. Eso es lo que ha hecho el Señor. Fíjate, Primera de Pedro, capítulo verso 1, 16 nos dice, sed santos, porque escrito está, yo soy santo. Jesús nos dijo que debemos seguir adelante con diligencia mientras el Señor no está. Debemos ser ese siervo fiel y prudente que cuida de los negocios de su amo mientras Él está lejos. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Cómo tenemos que estar viviendo? Para Cristo, que nuestra vida honre al Señor, que todo lo que hagamos honre a Cristo, que nuestra vida como sea delante de Dios, en santidad, en honor. ¿Y cómo yo llego a la santidad del Señor? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo en una parte de los evangelios? Santifícalos ¿en qué? En tu verdad, porque tu palabra ¿qué es? Verdad. ¿Cómo busco la santidad? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Cómo conozco el carácter de Dios? A través de su palabra. ¿Cómo conozco a Jesús? A través del Evangelio. Si yo lo hago así, pura oración, pues me voy a volver así, ¿no? O sea, si yo lo hago a través de mi manera, no. Pero la palabra de Dios nos va a confrontar. No dijimos que es el tumbaburros, porque sí nos va a quitar de repente lo que a Dios no le agrada. Y nos va a confrontar. La escritura es el símbolo del agua, nos va a lavar. Cuando yo paso más tiempo en la escritura, meditando en la palabra, buscando al Señor a través de la escritura, yo le hablo al Señor en el lugar secreto, pero el Señor, ¿cómo me quita lo que a Él no le agrada? A través de la escritura, ¿cómo yo sé lo bueno y lo malo? Y no nada más leyéndola, sino como haciéndola, ¿no? Y en todo. No nada más así por la obediencia, a veces también en la fe, a veces también en la incredulidad. Porque la Biblia también te dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y que no presentemos un corazón incrédulo como los que presentaron ellos en el desierto. Porque a causa de su incredulidad no entraron a la tierra prometida. Y nosotros a causa de nuestra incredulidad, ¿qué puede pasar? De repente como que digo, bueno, pues quién sabe si es cierto esto que dice la Biblia, mira. Han cambiado el Evangelio 100,000 veces, no. El Evangelio fue inspirado por Dios a través del Espíritu Santo. Fíjate, entonces, ¿cómo nos quiere encontrar el Señor? Efesios capítulo 5, verso 25 al 27, sin mancha, sin arruga. Ahora ve el al verso 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus siervos y aún comer y a beber con los borrachos, o sea, darle deleite en la carne, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué fuertes palabras dice el Señor.
pero todavía hay un tiempo para santificarnos. Todavía hay un tiempo. Trae tu pecado al Señor. Trae lo que a Él no le agrada. ¿Que el Señor no puede hacer la obra? Si Él abrió el mar, si Él hizo la tierra, o sea, si nosotros estamos pensando que estamos con cualquier hombre, no estamos con cualquier hombre. No es Diosito, como muchos dicen. Es el Dios creador de los cielos, de la tierra, del mar, de los hombres, de los collados, de los montes, de las montañas, de todo. ¿Qué no Él puede transformar los corazones a través de la palabra? ¿Qué no puede hacer la obra en todas las personas? ¿Qué no nos puede cambiar? ¿Qué no pudo a un hombre decirle, zambúllete en el Jordán 7 veces, porque la lepra va a ser quitada, el símbolo del pecado? Y fue y se zambulló y pasó. ¿Qué no Él puede resucitar de los muertos a los